Buenos días, soy Juan Ramos y el tema de la exposición a presentar es el modernismo en Colombia, con la docente Mayfer, grado 802, presentado por Juan Ramos, Jorge Rueda, Jesús Nieto y Mariana Aguilar. El modernismo surgió en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX en América y en Europa. Las incipientes corrientes del pensamiento finicelular tenían la intención de renombrar la situación social y política, así como las tendencias artísticas del momento, es decir, realismo y naturalismo. La centuria anterior, España arrastra la llamada crisis de fin de siglo, graves problemas de convivencia entre los españoles, divididos en ideologías encontradas, y la decadencia del país que culmina con la pérdida de nuestras últimas colonias ultramarinas. Desde 1902 a 1923 dura el reinado de Alfonso X. Destacar el desarrollo industrial, el nacimiento y consolidación del proletariado, los enfrentamientos sociales y las continuas crisis ministeriales. Acabará exiliándose en Roma. La generación del 98. La generación del 98 es el nombre que se le dio y recibió un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles conformados en el año 1898, los cuales se volvieron profundamente afectados por los siguientes sucesos. Suceso número 1. España pierde las últimas colonias ultramarinas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 2. La derrota militar frente a los rebeldes y a Estados Unidos generó una profunda crisis de la conciencia colectiva y de la decadencia de la identidad nacional. 3. Los jóvenes intelectuales denunciaron las injusticias sociales en España y cuestionaron la ideología burguesa. 4. El objetivo principal era renovar la estética de la literatura anterior. La Guerra de los 1000 días fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Esta guerra surge como descontento de los conservadores contra la Constitución liberal promulgada por Miguel Antonio y Rafael Núñez. La nueva Carta Magna Desarrollo trae consigo la centralización del poder en un Estado unitario, la división política de Colombia por departamentos y aparte nace un Banco Nacional y se unificó la moneda. Estos y otros sucesos destacaron la Guerra de los 1000 días en Colombia, conflicto en el cual mueren más de 300.000 hombres y trae consigo atraso tecnológico y económico del país. Como resultado de esto, Panamá se independizó en 1903. Y por último, la tecnología y el progreso. Por los avances en la ciencia y la tecnología a fines del siglo XIX, las relaciones con el mundo y formas de trabajo cambiarían radicalmente. La idea de progreso instalada en la población y la ilusión de lograr un bienestar general por medio de la ciencia se convirtió en parte de la sociedad. Algunos inventos, como el teléfono, el telégrafo, alumbrado público, entre otros, alentaban la fe en el desarrollo. Muy buenos días a todos, mi nombre es Jorge Luis Rueda y mi tema a presentar son las características del modernismo en Colombia. La primera característica sería la evasión de realidad. La literatura modernista se desarrolla en una época de conflictos e inequidades sociales. Por lo tanto, sus autores buscaban evadir esas realidades a través de la construcción de historias en otros tiempos y lugares. Esta búsqueda llevó a los modernistas a escribir sobre el pasado, a regresar a sus ancestros y a tiempos anteriores. Por otra parte, abordaron también la creación de mundos disponibles e incluso mágicos y sobrenaturales. La segunda característica es la intimidad. Los modernistas colombianos usaban la literatura como un medio de evasión de la realidad política de su época. Otra forma de lograrlo era a través de temáticas relacionadas con la intimidad, que le quitaban la atención de los problemas sociales y la ponían en los asuntos más personales del ser humano. El romanticismo y el erotismo toman gran importancia dentro de esta corriente literaria. De hecho, la mujer aparece divinizada y se presenta dentro de romances complejos e imposibles.
La tercera característica es la ruptura con las corrientes existentes. El modernismo rompe con los parámetros impuestos por el realismo y otras corrientes del pasado. A su vez, se nutre del postromanticismo y el simbolismo francés, que exaltan la búsqueda de una nueva musicalidad en la poesía. La cuarta característica es la exploración de lo exótico. Se redescubre la riqueza de la cultura india, asiática e hispanoamericana, con una admiración explícita hacia las civilizaciones milenarias. Esta característica también se expresa en el uso de la mitología de dichas culturas. La quinta característica es el carácter intimista. Los autores o creadores expresan sus sentimientos más profundos a través de sus obras. En la literatura se permite hablar de múltiples temas con un trasfondo humano. La sexta característica es la oposición a lo vulgar. Para el modernismo, lo burgués es sinónimo de mal gusto. Para desmarcarse, hace gala de una riqueza en el léxico, caracterizada por el uso de latinismos, galacismos y helenismos. Y la séptima característica es el preciosismo. La aristocracia fue determinante en el desarrollo de la literatura modernista. Algunos autores la evadían, mientras que otros hablaban constantemente de la burguesía y el lujo. Por otra parte, perseguían un estilo preciosista que buscaba la perfección formal y el refinamiento en la escogencia de las palabras. Esta selección no pretendía usar las palabras de acuerdo con su significado más preciso. Por el contrario, la imagen de exclusividad y intelectualidad se logra usando palabras raras para darle prestigio a los versos. El objetivo principal de la literatura modernista era la renovación en la creación, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético. Los géneros del modernismo en Colombia son la poesía, el ensayo y el género narrativo. A continuación, presentamos información de interés de acuerdo a cada género. Comenzamos por la poesía, en la cual destacamos: 1. Fue el género más empleado por los modernistas. 2. Es innovadora y original, velando por la belleza. 3. Rompe con el tono clásico literario empleado hasta el momento. 4. Sobresale por su armonía verbal y la elegancia. Entre los subgéneros de la poesía modernista se encuentra principalmente la lírica y la oda. Sin embargo, dentro del género literario de la poesía también puede ser encontrados el himno, la elegía y la didáctica. En este género podemos destacar a José Asunción Silva, con sus poemas Intimidades, libro de versos nocturnos, entre otros. El ensayo. Con este género decidieron hacer una literatura más seria y sólida. 1. Aquí el autor expresa sus reflexiones. 2. Es un escrito en prosa. 3. Presenta una interpretación breve personal de cualquier tema. La prosa modernista fue tan impecablemente desarrollada. De este modo, las obras del modernismo se convirtieron en verdaderas y prestigiosas obras de arte, reconocidas hasta la actualidad. Aquí podemos citar al ensayista y periodista Baldomero Sanín Canón con sus libros de ensayos que responden a una sensibilidad y a un criterio universal de las cosas y de los hechos. Entre sus obras reconocidas está Ensayos y de mi vida y otras vidas. Y por último, presentamos el género narrativo. 1. Intentó recrear el espíritu de la época a través de la ficción. 2. Implementa nuevas técnicas que desencadenaron una transformación del arte teatral. 3. Sostiene el diálogo como forma tradicional y nuevas técnicas literarias. 4. Abarca el cuento y la novela. El género literario de la dramática o teatro durante el modernismo se valió del uso de nuevas técnicas que desencadenaron una inevitable transformación del arte teatral. Aquí en este género, la novela de sobremesa de José Asunción Silva es una de las obras más representativas del modernismo en Colombia. Hola, soy Mariana Aguilar y yo les voy a hablar sobre los autores y obras del modernismo en Colombia. Guillermo Valencia Castillo, de 1873 a 1943, con su único libro Ritos, de 1898.
Eduardo Castillo, de 1889 a 1938, hijo de la llamada segunda generación modernista. Destacó como poeta, traductor y periodista cultural. Sus dos obras destacadas son El árbol que canta, de 1928, y Cuentos inéditos del 2000. Otro autor es Baldomero Sanín Cano, de 1861 a 1957. Tuvo una gran amistad con José Silva. Ambos autores fueron divulgadores y propulsores de la teoría que empezaba a consolidar el movimiento entre 1888 y 1896. Dentro de la obra de Baldomero Sanín resaltan los títulos La civilización manual y otros ensayos, de 1925, Indagaciones e imágenes, de 1926, y De mi vida y otras vidas, de 1949. Y por último, el autor José Silva. A Silva lo persiguió la tragedia y esto marcó sus sonetos. La suma de los eventos desafortunados lo llevaron a pegarse un disparo en el corazón. Nos dejó una obra corta, pero potente, cargada de emoción y rima. Su obra de sobremesa, su autobiografía. Estos serían los 4 autores del modernismo en Colombia.